En algún lugar, en este preciso momento, hay una niña que está sosteniendo el mundo. No es una metáfora poética, no es una exageración romántica, es una realidad tan palpable, tan invisible a los ojos, que la mayoría de los adultos pasan toda una vida sin darse cuenta de que está sucediendo. Una estadística nos persigue como un fantasma. El 35% de los niños pequeños en las culturas occidentales desarrolladas reportan llevar responsabilidades emocionales, que deberían estar completamente fuera del alcance de su psique en desarrollo. Pero aquí está el verdadero horror. Ese 35% ni siquiera sabe que eso es lo que le está sucediendo. No siente el peso hasta que tiene 30 años y de repente descubre que no puede dejar nada en manos de otros, que no puede simplemente ser, que el mundo se derrumba si ella no está vigilando cada grieta en la pared. Imagina esto, una sala de espera, una clínica psicológica cualquiera. Una mujer de 32 años entra con una sonrisa perfecta, el cabello impecable, la ropa adecuada, todos los signos externos de una vida controlada, de una persona que tiene todo bajo dominio. Luego, en la confidencia del consultorio, comienza a contar su historia y el psicólogo descubre algo aterrador. Descubre que esa mujer, desde los 7 años, fue la responsable emocional de su madre, que cuando su padre se fue, ella fue quien consoló, quien escuchó los sollozos en la noche, quien aprendió a leer el temperamento de su madre en la forma en que respiraba. Descubre que esa mujer nunca fue niña, que fue ingeniero de emociones, arquitecta de la paz familiar, guardiana de secretos demasiado oscuros para compartir con sus amigas de la escuela. Este es el primer secreto que la sociedad moderna mantiene bien guardado. No existe enfermedad más silenciosa, más destructiva, que la de una niña a quien se le asignó la responsabilidad del mundo cuando sus manos apenas podían sostenerse a sí mismas. Los psicólogos contemporáneos la llaman parentificación emocional. Los filósofos la llaman tragedia. Las madres la llaman amor. Pero la verdad es mucho más sombría. Es una forma de inversión de roles que daña el alma en sus cimientos, que retuerce el árbol del desarrollo psicológico antes de que tenga oportunidad de crecer recto. Existe un mecanismo silencioso y casi invisible donde el sistema familiar se invierte. Los guardianes necesitan ser guardados, los adultos necesitan ser cuidados, y una pequeña figura, con una voz aún sin descender, con un corazón que apenas está aprendiendo a sentir, es automáticamente promocionada a una posición que no solicitó. Ella se convierte en la guardiana de las emociones, en la terapeuta no oficial, en el puerto seguro donde los adultos atracadizos descargan sus miedos más profundos. Lo que sucede a nivel psicológico es profundamente perverso, aunque sea accidental. La niña desarrolla un sistema de detección emocional hiperactivado. Aprende a leer las microexpresiones de los adultos a su alrededor. Aprende a anticipar crisis emocionales. Aprende a sacrificar su propia experiencia, sus propias necesidades, en el altar de la estabilidad familiar. Su sistema nervioso se recablea. Su espejo neuronal se distorsiona. Ella no ve a los adultos como figuras que deberían protegerla. Los ve como proyectos, cosas que necesitan ser arregladas, personas a las que debe servir. Y aquí es donde entra el verdadero horror del concepto. La niña no experimenta esto como trauma. No, al menos no inmediatamente. Experimenta esto como propósito, como significado, como la razón por la cual ella existe. Cuando la madre sonríe porque la niña la consoló, eso se registra en el cerebro de la niña como éxito, como validación, como prueba de que ella tiene valor. Cuando el padre regresa del trabajo y la niña lo abraza, y por un momento el padre parece menos fatigado, eso se convierte en la droga más poderosa que la criatura podría experimentar. La sensación de que ella, por su propia acción, ha cambiado el mundo, ha restaurado el orden, ha salvado el día. Pausa aquí por un momento, porque lo que acabas de escuchar no es teoría, es diagnóstico, es reconocimiento. Y si algo de esto resonó contigo, si viste tu propia infancia reflejada en estas palabras, si reconociste ese peso que has estado cargando desde hace décadas, entonces necesitas hacer algo ahora. Suscríbete al canal. No es un gesto casual, no es solo presionar un botón. Es un acto de supervivencia. Es un compromiso contigo mismo de que no vas a quedarte solo en esto, que vas a seguir este viaje completo, que vas a permitirte escuchar todo lo que necesitas escuchar. Porque lo que viene ahora es más profundo, es más oscuro, y es exactamente lo que tu alma ha estado esperando que alguien finalmente tuviera el coraje de decir en voz alta. Suscríbete, activa la campana, porque esto es apenas el principio de tu propia despertar. El concepto prohibido, entonces, es este. La parentificación emocional no es un accidente lamentable que ocurre en hogares disfuncionales. Es un mecanismo que también puede ocurrir, sutilmente, en familias que aparentan estar completamente funcionales. Es una distorsión tan sutil
que a menudo es confundida con madurez precoz, con empatía excepcional, con signos de una inteligencia emocional superior, pero no lo es. Es patología disfrazada de virtud, es enfermedad presentada como fortaleza. La verdad que la sociedad no quiere admitir es que hemos normalizado la explotación emocional de nuestros hijos. Lo hemos etiquetado como amor, lo hemos presentado como algo positivo. Decimos que una niña que está emocionalmente disponible para sus padres es una niña madura para su edad. Decimos que es un signo de que hemos hecho un buen trabajo educándola, pero lo que realmente hemos hecho es robar su infancia. Hemos sacrificado años cruciales de desarrollo en el altar de nuestras propias necesidades no resueltas. Y lo peor es que la niña lo internaliza de tal manera que cuando crece, cuando finalmente alcanza la adultez, ella no puede ver que esto fue un daño. Lo ve como su naturaleza, lo ve como su marca de fábrica, lo ve como la razón por la cual fue puesta en esta tierra. En los próximos minutos exploraremos cómo la psique infantil fue programada para sacrificar su propia integridad en el altar de la armonía familiar. Cómo el sistema nervioso de una criatura en desarrollo fue rewireado para estar en vigilancia constante, en alerta perpetua, esperando el momento en que tendría que intervenir, proteger, salvar. No es ficción, es neurobiología, es psicología del trauma, es la sombra colectiva de nuestra época que nadie quiere mirar directamente a los ojos. Porque si miramos, tendremos que admitir que hemos estado perpetuando un ciclo de invisibilidad durante generaciones. La neurociencia moderna ha comenzado a revelar lo que los psicoanalistas ya sabían intuitivamente. El cerebro de una niña que fue sometida a parentificación emocional se desarrolló de manera fundamentalmente distinta. No es una diferencia superficial, es una alteración estructural. Los investigadores en la Universidad de Yale, en estudios conducidos durante la última década, han demostrado que los niños que fueron emocionalmente parentificados muestran patrones de activación cerebral ampliamente diferentes en la amígdala, la región límbica responsable del procesamiento emocional. Lo que descubrieron fue que estos cerebros estaban en un estado de vigilancia perpetua, como si estuvieran esperando constantemente una crisis emocional. La amígdala de estos niños, incluso en estado de reposo, mostraba niveles de actividad que normalmente se asociarían con alguien que está bajo amenaza inminente. Pero eso no es todo. Los investigadores también examinaron el córtex prefrontal, esa región del cerebro responsable del juicio, la toma de decisiones y la regulación emocional. Lo que encontraron fue igualmente inquietante. El córtex prefrontal en estos niños mostraba patrones de maduración acelerada, no porque el niño fuera naturalmente más avanzado, sino porque el sistema nervioso había sido forzado a desarrollarse más rápidamente de lo que el calendario biológico habría prescrito. Era como si el cuerpo de la niña dijera: no hay tiempo para ser niño, tengo que crecer ahora, inmediatamente, porque hay vidas que dependen de que yo esté en alerta. El neurocientífico Bruce Perry, quien ha dedicado su carrera a estudiar el trauma pediátrico, ha publicado extensamente sobre cómo el estrés crónico en la infancia no solo cambia cómo funciona el cerebro, sino que literalmente cambia su arquitectura. El estrés sostenido provoca una liberación constante de cortisol, la hormona del estrés. En pequeñas dosis, el cortisol es beneficioso. Pero en exposición crónica, en los niveles que experimentan los niños parentificados, el cortisol se convierte en un veneno neurológico. Mata células cerebrales, debilita las conexiones sinápticas, esculpe literalmente el cerebro en una forma disfuncional. La investigación de la doctora Bessel van der Kolk, quien escribió el libro transformador El cuerpo mantiene el marcador, ha demostrado que el trauma no se almacena principalmente en la memoria consciente, se almacena en el cuerpo, en el sistema nervioso. La niña que fue parentificada emocionalmente puede tener poco o ningún recuerdo consciente de los eventos específicos que ocurrieron en su infancia, pero su cuerpo lo recuerda. Su sistema nervioso permanece en el nivel de alerta de combate. Cada ruido fuerte, cada cambio en el tono de voz de alguien cercano, cada silencio cargado activa esa vieja programación. Activa el sistema de vigilancia permanente que fue implantado hace años. Los estudios de la Universidad de Minnesota han realizado investigaciones longitudinales siguiendo a niños que fueron parentificados emocionalmente desde la infancia hasta la adultez. Lo que encontraron fue una correlación inquietante con varios trastornos mentales en la edad adulta, mayor prevalencia de ansiedad generalizada, mayor incidencia de depresión, particularmente depresión que no responde bien al tratamiento estándar porque su raíz es estructural, neurobiológica. Mayor tendencia al síndrome de burnout, incluso en trabajos que no son particularmente demandantes. Mayor predisposición a trastornos de personalidad como el trastorno de personalidad narcisista o el trastorno obsesivo-compulsivo. Ahora, déjanos mirar hacia las tradiciones ancestrales, donde esta verdad fue conocida desde tiempos inmemoriales. Carl Jung,
ese maestro de la psicología profunda, escribió en sus notas que el trauma que se imprime en el alma en los años formativos no puede ser simplemente olvidado. Permanece como una mancha en el tejido de la psique, y la neurociencia moderna ha confirmado lo que Jung intuía. Esa mancha es real, puede ser visualizada, puede ser medida. En la mitología griega tenemos a Atlas, condenado a sostener los cielos sobre sus hombros por toda la eternidad. Pero hay algo que rara vez se menciona. Antes de ser condenado por los dioses, Atlas fue un niño que aprendió que su propósito era servir, que su destino era cargar, y ese condicionamiento ancestral, esa creencia de que ciertos seres están predestinados a llevar el peso, se ha transmitido a través de miles de años de narrativa cultural. En el budismo existe una enseñanza sutil pero profunda sobre el karma de los niños. Se dice que un niño nace con ciertas deudas kármicas que debe pagar a través del sufrimiento y el servicio. Pero hay una segunda parte de esta enseñanza que rara vez se escucha, que es responsabilidad de los adultos proteger al niño de la necesidad de pagar esas deudas demasiado rápido, que hay un tiempo ordenado para todo. El Dalai Lama ha hablado sobre cómo el deseo de un padre de que su hijo madure rápidamente, a menudo es en realidad un acto de proyección de la propia infancia incompleta del padre. Es el padre tratando de dar a su hijo lo que él nunca recibió, la experiencia de ser adulto, de ser necesario, de ser indispensable. Pero en el proceso, el padre roba la infancia del niño en nombre de una compasión mal dirigida. En la tradición cristiana encontramos la imagen del Cristo niño, el niño que debe cargar la cruz del mundo. La teología cristiana habla de sacrificio, de abnegación, de llevar la cruz. Pero hay una pregunta teológica peligrosa que rara vez se formula. ¿Qué sucede si el niño es entrenado desde el vientre para verse a sí mismo como ese Cristo niño? ¿Qué sucede si una madre mira a su hija y, sin palabras, le transmite la creencia de que el sufrimiento de la madre es responsabilidad de la hija? Es una maldición disfrazada de bendición. Es un yugo disfrazado de propósito divino. En la penumbra de las reuniones familiares, en los momentos privados cuando la puerta del dormitorio se cierra, hay señales, indicadores que pasamos por alto porque hemos sido entrenados para normalizarlos. La primera señal es el silencio prematuro. Una niña de 8 años que no habla durante las cenas familiares, que se sienta a escuchar, que estudia el lenguaje corporal de los adultos alrededor de la mesa, como si fuera un texto antiguo que necesita ser descifrado. La mayoría de los observadores casuales diría, «¡Qué niña tan bien comportada! ¡Qué tan madura!». Pero si miras más profundamente, si observas con los ojos entrenados de un terapeuta, verás algo diferente. Verás el cálculo, verás la vigilancia, verás a una niña que ha aprendido que la seguridad viene del silencio, que su valor aumenta cuando hace menos ruido, cuando toma menos espacio, cuando se hace más invisible. La segunda señal es la hiperresponsabilidad. La niña de 10 años que, sin ser pedida, limpia la casa, que lava los platos sin ser pedida, que se percata de que su madre se ve cansada y cancela sus planes con sus amigas para estar en casa por si la necesita. Aquí nuevamente, muchos dirían, qué hija tan considerada, qué tan empática. Pero la consideración verdadera no viene del miedo. La empatía verdadera no viene del sacrificio obligatorio. Cuando una niña hace estas cosas desde un lugar de libertad real, de elección genuina, su cuerpo lo refleja. Hay ligereza, hay alegría. Pero cuando la hiperresponsabilidad viene de la parentificación, hay algo diferente. Hay un peso en los hombros que no debería estar allí. Hay una tensión en las mandíbulas que sugiere que ella no está haciendo esto porque quiere, sino porque siente que tiene que hacerlo. Porque si no lo hace, algo terrible sucederá. La tercera señal, y quizás la más oscura, es la incapacidad para sentir sus propias necesidades. La niña que, cuando se le pregunta, ¿tienes hambre?, responde automáticamente, no, estoy bien, sin ni siquiera consultar su propia sensación corporal. Que cuando se le pregunta, ¿estás cansada?, dice, no, puedo hacer más, incluso cuando sus ojos se cierran por el agotamiento. Esto es quizás el signo más profundo de la parentificación. El niño ha aprendido a ignorar sus propias señales somáticas, ha aprendido a anular el sistema de retroalimentación de su propio cuerpo, porque la aceptación de sus propias necesidades sería una aceptación de que ella es humana, que tiene límites, que no puede hacer todo infinitamente. Y esa es una verdad que sería peligrosa en un sistema donde su valor está completamente vinculado a su disponibilidad. La cuarta señal es la ansiedad injustificada. La niña que sufre ataques de pánico sin razón aparente, que se despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, que tiene pesadillas donde está buscando a alguien que se ha perdido o tratando de detener una casa que se derrumba. Estos no son simplemente signos de un temperamento nervioso, son manifestaciones del sistema nervioso que permanece enchufado a la red de alertas emocionales de su familia.
Su amígdala sigue esperando la crisis que alguien debe resolver. Su cuerpo permanece en una postura de prepararse, como un atleta que nunca abandona la línea de salida. La quinta señal es la tendencia a minimizar el propio sufrimiento. La adolescente que comparte con un amigo que sus padres se están divorciando, que vio a su madre llorando, pero cuando el amigo expresa simpatía, ella dice rápidamente: «Pero está bien, lo estoy manejando, no es gran cosa. Mi madre lo necesita en este momento». Aquí vemos la arquitectura completa de la parentificación en una sola respuesta. Ella reconoce el sufrimiento, pero inmediatamente lo saca de circulación, lo reposiciona como algo que debe ser manejado, algo que no importa realmente, porque su valor reside en su capacidad de estar disponible para el verdadero sufridor. La sexta señal es la compulsión a ser la buena, la niña que nunca revela, que nunca cuestiona, que tiene como objetivo no crear más problemas que los que ya existen en la familia. Muchas personas la verían como una niña sin espíritu, dócil, demasiado bien comportada. Pero nuevamente, la bondad verdadera viene de la libertad de ser lo contrario. La niña que nunca revela porque genuinamente no quiere estar del todo fuera. La niña que simplemente ha decidido estratégicamente que la rebelión no es una opción en su ecosistema particular, que hacerlo sería catastrófico. Que su rol, su única oportunidad de ser de alguna manera visible, es ser la que no causa problemas. Es la que sostiene la paz. Es la que absorbe el caos para que otros puedan respirar. La séptima señal, profundamente inquietante, es la falta de separación emocional en la edad adulta temprana. La joven mujer que, a los 19 años, está en la universidad pero que no puede enfocarse en sus estudios porque algo siente en el tono de voz de su madre durante su llamada telefónica semanal, sugiere que su madre está tristemente triste, que siente que necesita ir a casa, que su propia vida, su propia educación, es secundaria a la necesidad implícita de su madre de que esté disponible. Lo que sucede a nivel individual tiene ramificaciones colectivas que apenas estamos comenzando a entender. Cuando una niña es parentificada, el impacto no es solo sobre esa niña. Se irradia hacia afuera como ondas de choque psicológicas que transforman familias, comunidades, sociedades enteras. Imagina el sistema familiar como un organismo viviente. Cuando una célula es forzada a funcionar como si fuera un órgano completamente diferente, todo el sistema se pone tensa, se desalinea, se desarrollan compensaciones patológicas. El padre que fue mal paternado porque su hija tuvo que ser su soporte emocional, eventualmente desarrollará una relación distorsionada con la autoridad. El hermano menor, quien creció observando a su hermana mayor en ese rol sacrificial, internalizará la creencia de que el amor es sacrificio, de que la cercanía requiere la absorción del dolor de otro. Luego, cuando esa niña crece y forma su propia familia, la maldición se perpetúa. Ella no puede simplemente ser una madre normal, porque no sabe cómo. Ha sido programada para leer a los adultos, no a las necesidades de los niños. Cuando su propio hijo llora, ella no ve un niño que necesita comodidad. Ve, sin saberlo completamente, un proyecto de reparación emocional, una oportunidad para demostrar su valor mediante la resolución de su dolor. O, en el otro extremo del espectro, desarrolla una incapacidad completa para empatizar con las necesidades emocionales de sus hijos, porque el cuidado emocional, para ella, es irrevocablemente asociado con la negación de sí mismo. A nivel colectivo, comenzamos a ver patrones de comportamiento en poblaciones enteras. Los psicólogos han comenzado a hablar de la epidemia de ansiedad entre jóvenes adultos, de tasas de depresión que están aumentando exponencialmente, de lo que llaman síndrome del impostor, donde personas profundamente competentes y logradas, sin embargo, se sienten como fraudes, como si estuvieran en un lugar donde no deberían estar, como si finalmente fueran a ser descubiertas. ¿Podrían estos síntomas estar conectados a una generación de niños que fueron parentificados? ¿A una generación de adultos jóvenes cuyo sistema nervioso fue recalibrado en la infancia para creer que su valor provenía de su utilidad, de su capacidad para resolver los problemas de otros? Luego está el fenómeno de lo que Jung llamaría campos de distorsión de la realidad. Cuando suficientemente muchas personas en una sociedad son portadores de traumas similares, comienzan a crear una realidad compartida que refleja ese trauma. Una realidad donde el sacrificio es visto como virtud, donde la abnegación de sí es visto como nobleza, donde una mujer que trabajaría 80 horas a la semana, que ignoraría sus propias necesidades de salud, que estaría constantemente en guardia emocional para los demás, sería celebrada como una supermadre, en lugar de ser reconocida como alguien que sufre de una forma severa de trauma no tratado. La arquetipología de esto es profunda. El psicoanalista junguiano James Hillman escribió extensamente sobre los arquetipos que pueblan el inconsciente colectivo. Uno de los arquetipos más penetrantes en la cultura occidental es el del Salvador.
el que carga la cruz, el que sacrifica. En la mitología, el héroe es el que se va, que deja la seguridad del hogar, que enfrenta el dragón, que es herido, que muere simbólicamente y es reborn transformed. Pero aquí está lo importante. El héroe finalmente regresa a casa, transformado, con el tesoro ganado. En cambio, en las familias parentificantes, la heroína, la niña que fue asignada el rol de salvadora, nunca regresa, nunca completa el viaje. Simplemente continúa eternamente en la caverna del dragón, indefinidamente buscando derrotar a la bestia que representa el sufrimiento emocional de su familia. A nivel societal, esto tiene implicaciones enormes. Las culturas que normalizan la parentificación emocional de las niñas tienen ciertas características predecibles. Tienen tasas más altas de trastornos mentales. Tienen sistemas de atención de la salud que se están abrumados por personas que sufren de condiciones crónicas relacionadas con el estrés. Tienen fuerzas laborales que están constantemente agotadas, pero que no pueden dejar de trabajar, porque detener significaría sentir las necesidades propias no cumplidas que han estado silenciadas durante décadas. Tienen relaciones que son frágiles porque ambas personas están esperando al otro para que proporcione una validación emocional que ninguno de los dos puede realmente dar, porque ambos aprendieron a ignorar sus propias necesidades. La sombra colectiva de esto es una sombra muy oscura. Es la sombra de una sociedad que ha construido un sistema que se beneficia de la explotación emocional de sus miembros más jóvenes y vulnerables. Un sistema que dice, este niño tiene una capacidad especial para cuidar a otros, así que deberíamos desarrollar eso. Un sistema que confunde la dependencia forzada con la madurez. Un sistema donde un niño que está constantemente monitoreando los estados emocionales de los adultos a su alrededor es elogiado por su empatía extraordinaria, cuando en realidad está en un estado de hipervigilancia traumática. Hemos llegado al punto de la revelación donde el conocimiento ya no puede permanecer meramente intelectual. Debe ser transformado en acción. Debe ser convertido en protección. La pregunta que se hace en la mente de alguien que reconoce estos patrones en sí mismo es inevitable. ¿Ahora qué? ¿Cómo se desactiva una bomba de relojería psicológica que ha estado ticando durante décadas? La respuesta comienza con lo que podríamos llamar el escudo de la conciencia, y aunque suena místico, es profundamente práctico. El primer elemento del protocolo es lo que los especialistas en trauma llamarían reconocimiento, pero que es mejor entendido como nombrar el monstruo. El monstruo no tiene poder cuando está escondido en las sombras, pero cuando lo traes a la luz, cuando dices en voz alta, fui parentificada emocionalmente, fui responsable de la salud emocional de mi familia cuando era demasiado joven para tener esa responsabilidad. Eso no fue culpa mía. Algo fundamental cambia en el sistema nervioso. No es una cura, pero es el primer paso hacia la desactivación de la bomba. Es como desconectar el detonador. Este acto de nombramiento debe ser ritual, debe ser intencional. No puede ser casual. Es importante escribirlo. Es importante decirlo en voz alta en un espacio seguro. Es importante, si es posible, decirlo a otra persona. Alguien que pueda escuchar sin juzgar, sin refutar, sin defender a los padres. Porque lo que necesita suceder es que la verdad completa y sin diluir, necesita salir del sótano del subconsciente y entrar en la luz del consciente. El segundo elemento del protocolo es lo que podríamos llamar construcción de límites, pero que sería mejor conceptualizar como retirada estratégica. Una vez que reconoces que fuiste parentificada, el siguiente paso es comenzar a reposicionar tu relación con los adultos que te parentificaron. No es fácil, porque los límites, en una familia donde fueron violados desde el principio, se experimentan como actos de violencia en sí mismos. Cuando comienzas a decir no a un padre que fue emocionalmente dependiente de ti, esa persona experimentará tu negación como un abandono, como una traición. Habrá amenazas sutiles y no tan sutiles, habrá manipulación, habrá acusaciones de egoísmo. La retirada estratégica es una acción militar, no una declaración ética. No estás buscando ser justa, no estás buscando que el otro entienda tu posición, estás buscando sobrevivir. Estás buscando recuperar territorio psicológico que fue ocupado durante demasiado tiempo. Esto puede significar reducir drásticamente el contacto. Puede significar no responder a mensajes cargados emocionalmente. Puede significar, en casos extremos, un corte completo. No porque el padre sea malo, sino porque la dinámica ha sido tan incrustada, tan fundamentalmente twisted, que la única forma de recuperar tu propio ser es salir completamente del campo de batalla. El tercer elemento es lo que podríamos llamar reparenting, un término que es ahora bien conocido en círculos de trauma. Básicamente, significa que tienes que hacer por ti mismo lo que tu familia no pudo hacer por ti. Tienes que convertirte en la madre que necesitabas. Tienes que aprender a cuidarte a ti misma con la misma intención y propósito con el que cuidabas a otros.
Esto es más difícil de lo que parece, porque reparenting no es simplemente tratarse bien. Es un acto profundamente político. Es una insurrección contra el sistema que te fue inculcado. Reparenting significa aprender a escuchar tu propia voz interior. Significa notar cuando tu cuerpo dice no y verdaderamente honrar eso. Significa decir, estoy cansada, sin agregar la cláusula, pero eso está bien, puedo hacer más. Significa permitirte necesitar cosas, permitirte recibir apoyo sin la sensación de que estés debiendo algo a cambio. Significa, en momentos de crisis, tu crisis propia, permitirte pedir ayuda sin sentir que estás siendo egoísta, sin sentir que hay algo más urgente que tus propias necesidades. El cuarto elemento del protocolo es la descarga regulada del trauma. El trauma, en el sistema nervioso, se mantiene en un lugar de almacenamiento, no simplemente en la mente, está en el cuerpo, en los músculos, en la respiración, en los patrones involuntarios de tensión y relajación. Desactivar el trauma requiere una descarga somática, que significa que tiene que salir a través del cuerpo. Esto puede tomar muchas formas. Puede ser el trabajo de respiración específica, donde deliberadamente reseteas los patrones de respiración que han sido entrenados en hipervigilancia. Puede ser el movimiento, el ejercicio, la danza, cualquier cosa que permita que el cuerpo libere la tensión acumulada. Puede ser el sonido, el grito, el llanto, cualquier cosa que permita que la emoción comprimida se expanda y se escape. Este proceso no es lineal. No es como dejar ir un objeto y verlo desaparecer. Es más como el sísmica después de un terremoto. Se producen réplicas. Hay momentos en los que te sentirás bien y luego, de repente, algo disparará la vieja programación y te encontrarás de vuelta en el búnker, esperando la crisis. El quinto elemento es la creación de lo que podríamos llamar una tribu de recuperación. Gente idealmente con experiencias similares, con quienes puedas ser honesto sobre lo que estás experimentando. No todos los terapeutas entienden el trauma de la parentificación emocional. Muchos se centran en el trauma grande, el abuso flagrante, las cosas que pueden ser fácilmente nombradas, pero la parentificación es un trauma pequeño, difuso, que se dispersa a lo largo de toda una infancia. Necesitas personas que comprendan esto, personas que no te dirán, bueno, tus padres hicieron lo mejor que pudieron, porque aunque ese podría ser verdad, no es relevante. Lo que es relevante es que tú sufriste daño. Hemos llegado al punto en el cual todo debe ser reducido a su verdad más simple, más oscura, más profunda. La pregunta final, la que acecha en las profundidades de este viaje, es esta. ¿Quién es la niña que fue responsable de más? Es una pregunta que no tiene una respuesta simple, porque la niña no es realmente una persona. Es un símbolo, es un arqueotipo, es la manifestación de algo que existe en el tejido de nuestra civilización, en los cimientos de nuestras culturas, en el código profundo de cómo hemos organizado las familias desde el principio de los tiempos. El filósofo Kierkegaard escribió sobre el concepto de el sueño profundo, un estado donde una persona vive sin conocer su propia existencia, sin conocer las verdaderas dimensiones de su propio ser. La mayoría de los adultos que fueron niños parentificados viven en un estado de sueño profundo especial. Viven como si la vida que están viviendo es la vida que deberían estar viviendo. No cuestiona por qué están constantemente ansiosos. No pregunta por qué el descanso se siente como culpa. No se atreve a mirar detrás del velo para ver que la razón por la cual no puede relajarse no es porque sea ansiosa por naturaleza, sino porque el sistema nervioso fue secuestrado hace mucho tiempo para ser servil a las necesidades de otro. Hay un pasaje del libro La sombra de Debbie Ford que resuena profundamente aquí. La sombra está compuesta de todo aquello que no queremos ver acerca de nosotros. Pero añadía algo más profundo. La sombra también está compuesta de todo aquello que fue silenciado en nosotros antes de que tuviéramos la oportunidad de nombrarla. La niña que fue responsable de más, la niña cuyo sistema nervioso fue hackado, esa niña está en la sombra de la mujer adulta. No está completamente muerta, no está verdaderamente procesada, está ahí, debajo de la superficie, esperando el momento en que finalmente pueda ser escuchada, en que finalmente se le permita decir, yo también necesito, yo también merezco, yo también tengo derecho a estar aquí, no para servir, sino para simplemente existir. Jung escribió sobre la nigredo, la primera etapa de la transformación alquímica, donde todo se oscurece, se disuelve, se muere. Pero dijo algo importante, la nigredo no es el final, es el comienzo necesario, porque del lodo, del caos, de la disolución completa, emerge la posibilidad de transformación verdadera. La niña que fue responsable de más necesita experimentar su propia nigredo. Necesita que todo lo que cree sobre sí misma, todo lo que fue enseñada a creer, se disuelva. Necesita experimentar el caos completo de no saber quién es si no es la que cuida,
la que resuelve, la que sostiene el mundo. Y aquí está el terror verdadero. Cuando la niña finalmente deja caer el mundo, cuando finalmente dice, no, esto no es mío, cuando finalmente abandona su puesto como Atlas, el mundo no se derrumba. Eso es lo que es tan aterrador. El mundo continúa, la familia continúa, todos siguen adelante. Y la niña descubre que su sacrificio no era necesario, que su carga no cambió nada, que toda la energía que gastó manteniéndose vigilante, manteniéndose disponible, manteniéndose pequeña, manteniéndose invisible fue malgastada. Esta verdad, esta realización tardía, es más destructiva que cualquier acto de negligencia podría haber sido, porque destruye el mito central que la había sostenido, destruye el significado que le había dado a su sufrimiento. Pero aquí, en esta destrucción, está la semilla de la liberación, porque si todo el sacrificio fue innecesario, entonces eso significa que ella es libre, libre de una manera que nunca fue libre antes, no libre de sus propias limitaciones, no libre de la necesidad de procesar el trauma, pero libre del deber, libre de la obligación, libre del peso de la maldición. El texto antiguo del Tao Te Ching contiene una línea que es profundamente relevante. El que no lucha no puede ser derrotado. La niña que fue responsable de más pasó su infancia luchando, luchando por mantener la paz, luchando por sostener el mundo, luchando por mantener vivos a los adultos a su alrededor. Cuando finalmente deja de luchar, cuando finalmente aprende a no resistir el caos, algo sorprendente sucede. El caos se disuelve, no porque ella lo hizo, sino porque fue su intención vigilante, su resistencia constante, lo que lo mantenía en su lugar en primer lugar. Entonces, ¿cuál es el hecho final que reverberación en las profundidades de la conciencia después de este viaje? Es esto. La niña que fue responsable de más necesitaba escuchar que no es responsable, no porque los problemas de su familia no fueron reales, fueron, pero porque la solución nunca fue su trabajo. El trabajo le pertenecía a los adultos que la crearon, y si esos adultos fracasaron, si esos adultos no pudieron hacer el trabajo que les correspondía, entonces eso es tragedia, pero no es la culpa de la niña. La culpa es del universo, es de la vida misma, es de la realidad de que los adultos son frecuentemente defectuosos, frecuentemente débiles, frecuentemente incapaces, y los niños sufren las consecuencias. Pero aquí está el hecho verdadero, el que debe ser escuchado en las profundidades de la noche cuando todas las defensas se han disuelto. La niña no era especial por su capacidad de cargar el mundo. Simplemente le enseñaron a no creer que tenía otra opción. Y la verdad oscura, la verdad que nos persigue, es que hemos construido una civilización entera alrededor de obligar a los niños a abandonar sus opciones. Es el precio secreto del progreso. Es el costo oculto de la estabilidad familiar. Es la sombra bajo la cual vivimos todos. Y hasta que no nos atrevamos a mirar esa sombra directamente, hasta que no nombremos lo que realmente estamos haciendo cuando permitimos que un niño sea responsable del mundo emocional de los adultos, seguiremos creando generación tras generación de niñas que llevan pesos que nunca debería ser su carga. Seguiremos viviendo en un mundo donde el amor es confundido con el sacrificio, donde la bondad es confundida con la abnegación total, donde la infancia es un lujo que solo algunos pueden permitirse. El viaje termina aquí, en este precipicio, en esta verdad sin adulterar. No hay resolución ordenada, no hay cierre satisfactorio, solo la realización de que alguien, en algún lugar, está siendo parentificado en este momento, está siendo entrenado para creer que su valor reside en su utilidad, y nadie lo está deteniendo, nadie lo está diciendo que no. Y esa, quizás, es la verdad más aterradora de todas,